Pues, bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están realmente? ¿Cansados? ¿Emocionados? Los jueves estamos... Sí, adelante, pásale. Los jueves estamos orando, pero también les pasamos un libro para que puedan leerlo en su casa un día 1, 2, 3 y 4, etcétera, para que podamos familiarizarnos más con la oración. Ahí está el libro en el grupo. Les invitamos a que cada día se reúnan. Pues vamos a decir en qué día vamos, no importa que empiecen en el día 3, lo importante es que nos acompañe en este viaje. Hace 8 días ya dije mi rollo. Hermanos, yo estoy muy contento porque el Señor me ha dado un año más de vida. Son 79 años que se dice fácil, pero hay que vivir. Yo estoy muy agradecido, hermano, porque ahí cerca de 22 personas me mandaron felicitar. Ustedes saben que mi familia es mi hijo y mi nieto, pero ustedes son mi familia. Muchas gracias, hermano, por todo. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Dios los bendiga. No, porque se ve y dice regalos, ¿no? Bueno, vamos comenzando, hermanos, ¿les parece? Ese es el título de la predicación. La temporada de lluvia ya comenzó. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4, por favor. Marcos, perdón. Marcos capítulo 4. Pasaje conocido. Dice la palabra de Dios en el versículo 37. Marcos 4, 37 y 38. Dice la palabra: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron, gritándole: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ahí le ponemos pausa. Hace unos 150 años, a más o menos aproximadamente 100 kilómetros de aquí de Guadalajara, hubo un hecho curioso en un pueblo. Dos comerciantes controlaban la mayoría de las tierras del pueblo, don Pedro y don Pablo. Don Pedro era próspero y ambicioso. Su riqueza provenía de las uvas y de las fresas, pero parecía nunca estar satisfecho. Trabajaba sin descanso. Su familia rara vez disfrutaba de sus lujos. A sus trabajadores lo presionaba a diario, incluso en temporada de lluvias, que en ese año fue más larga de lo habitual, con 6 meses de aguaceros incesantes. La lluvia arruinó sus cosechas de uvas y fresas, volviéndolas pequeñas y poco consistentes. El estrés fue tal que lo enfermó y al no confiar en nadie para manejar su negocio, terminó en la bancarrota. Don Pablo, en cambio, decidió darle a su personal descanso en esa temporada, al principio de la temporada de lluvia, y emprendió un viaje para aprender qué frutos podrían soportar una lluvia incesante. Descubrió que los limones, aunque no eran tan rentables como las uvas y las fresas, podrían soportar o resistir el clima. Así, regresó y sembró limoneros que le permitieron prosperar mientras otros sufrían las pérdidas. Su familia y su humildad hicieron que el pueblo los quisiera mucho y los limones fueron la salvación de la economía local. Con el tiempo, el pueblo se le conocería como El Limón. Es una historia ficticia inventada.
que quiero ilustrar algunas cosas. ¿Cómo se llama el título de hoy? La temporada de lluvia ya comenzó, ¿sí? Y quiero resaltar de la historia que la actitud con la que afrontamos cada día puede cambiar radicalmente nuestro presente y especialmente nuestro futuro. Pero si solo nos concentramos en el pasado o en lo difícil que parece el presente, seguramente el futuro será gris y sin esperanza. La actitud puede cambiarlo todo, ¿sí? Esos dos personajes recibieron la misma lluvia, estaban en las mismas tierras y uno le sacó provecho y otro enfermó y fue a la bancarrota. Entonces, abordando al tema que estamos comenzando de la temporada de lluvia, quisiera compartirles 3 breves puntos acerca de una enseñanza que el Señor me dio la oportunidad de recibir primero yo, ¿sí? El punto número 1 de 3 se llama cuando el cielo está cerrado, ¿sí? Y ante la dificultad, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no salen en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en el día a día, solemos no reaccionar de la mejor manera. Solemos, incluso, lo diría con esas palabras, ser groseros con nuestro Señor. ¿A qué me refiero? Como en este pasaje que leímos al principio. ¿Se imaginan ustedes a los discípulos gritándole al maestro? Maestro, gritaron, dice la versión internacional, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es un reclamo, ¿están de acuerdo? Es un reclamo y es un reclamo grosero. Cuando las cosas no van bien, solemos reaccionar mal. Es natural como seres humanos, pero yo creo que tenemos que aprender a confiar también en la adversidad. Porque lo que pasa es que si lo vemos con ojos humanos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a asustarnos con ese tipo de cosas. Esto pasa porque no ponemos nuestra fe en Jesús, una fe auténtica, una fe fervorosa, una fe en la promesa del Padre de que el Espíritu de la verdad, de que el Consolador, el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa para nosotros. Entonces, ¿por qué nos asustamos? Entonces, ¿por qué somos groseros y le gritamos al Señor con nuestra actitud? ¿No te importa lo que estamos viviendo? Como pastor, tengo mis convicciones políticas que he evitado expresar en el púlpito, en mi casa y en mi trabajo. No me interesa hablar de política porque la gente se prende, ¿sí o no? No obstante, como pastor, sí me preocupa que los creyentes reaccionen igual que los incrédulos ante las situaciones políticas que vivimos. Sí me preocupa y sí se los tengo que decir y sí se los tengo que recriminar. No sé si les quede el saco, si no, no se lo pongan, ¿vale? No he dejado de leer en ese tiempo y escuchar quejas, lamentaciones, preocupaciones acerca de lo que está sucediendo con la reforma judicial. ¿Sí o no? Sí. O en otros rubros más empresariales, lo que va a suceder en noviembre con las elecciones de Estados Unidos. Muchos empresarios dependen de lo que va a pasar para hacer o no hacer cosas. Eso, sin duda, tiene su importancia en ese ámbito y en ese contorno de la política y de la empresa. Pero yo les digo, con esta preocupación y susto en nuestras vidas como cristianos, no le estamos gritándole al maestro con miedo de que si no le importa a nuestro país, al preocuparnos tanto, ¿no le estamos diciendo eso al maestro? Sí. Señor, ve lo que está pasando, ¿no te preocupa nuestro país? Al desconfiar, como los discípulos estaban desconfiando en la barca que la tormenta se avecinaba y se estaba moviendo. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y en el tiempo van cambiando, los tiempos van creciendo, cada día, cada época tiene su afán. Cada generación tiene sus propios demonios, cada gobierno su propia complejidad, cada iniciativa de ley su lado oscuro. Desde antes de Cristo y después de Cristo así ha sido. Nerón persiguiendo a cristianos, niños abandonados en la antigua Roma, avalado por la ley.
casamientos entre personas del mismo sexo en los tiempos de los corintios, sacerdotisas prostitutas que se prostituían dentro de los templos paganos, ¿no? O en otros tiempos que el que leyera la Biblia en su propio idioma era condenado. O más atrás, en los tiempos bíblicos del rey Acab, en los tiempos de Elías, cuando el rey de Israel, puesto por Dios para el pueblo de Dios, sustituyó dentro del templo el culto a Dios y puso el culto a Baal. Si eso pasaba en el pueblo de Dios, en una teocracia, ¿qué nos sorprende que pase en las democracias de hoy? ¿Nos sorprende? ¿Nos preocupa? Y ¿el Señor realmente se ha quedado dormido en los tiempos difíciles? ¿El Señor se ha quedado dormido en este tiempo en México? ¿Que lo estamos despertando con nuestro susto, con nuestra poca fe en Él? Y yo digo, por supuesto que no. El Señor no nos descuida, pero somos a veces como niños. Confiamos más en el mundo, en los reyes que nos dé el mundo, en los presidentes que nos dé el mundo, que en la autoridad y potestad del soberano, nuestro Señor. El Señor como autoridad hoy nos diría, versículo 40, lo que dice el versículo 40, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Imagínense el Señor despertándose, ¿no? De un sueñito. Cuando uno lo despierta se pone de malas, pero el Señor no se ponía de malas sin una justificación. ¿Por qué tienen tanto miedo, cristianos? ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. O sea, qué dura esa palabra, ¿no? Pero es una palabra dura que nos conviene, que nos despierta a nosotros. Ellos querían despertarlo a Él, pero Él los despertó a ellos, a una nueva fe. ¿Quién es este? Que el viento le obedece. Amén. Y en ese sentido, nuestro Señor, cuando iba caminando en esa tierra, iba haciendo milagros por todos lados, pero sucedía que en su propia tierra, ¿qué es lo que pasaba? No podía hacer milagros. En muchas ocasiones lo dijo, ¿verdad? Que es porque no tenían fe. En Lucas capítulo 4, versículo 24, dijo de esta manera: les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Y eso es un proverbio que se hace presente siempre, ¿verdad? Es más difícil ser profeta en tu propia tierra, donde todos te conocen, donde te palpan, donde te conocen en las buenas y en las malas. Ahí es más difícil. Pero a ver, en el caso de Jesús era más bien por envidia, ¿no? Lo que dice en el versículo de adelante del que acabamos de leer, el capítulo 4, versículo 25, dice el Señor, después de decir que no hay profeta en su propia tierra, no cabe duda de que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías fue enviado a ninguna de ellas, sino una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. ¿Por qué fue enviada ella? ¿No las otras viudas? Por la implicación de la historia, porque no hay fe, no encontró fe en las personas. Aquí, cuando leí este pasaje en esa semana, y derivado que hemos estado orando el jueves y yo empecé la semana pasada de vacaciones, fue como una respuesta de Dios que estamos en los tiempos de Elías, así. Fue una respuesta muy general, ¿no? O sea, no dice nada, pero dice mucho. ¿Qué se refiere que estamos en los tiempos de Elías? Y el año pasado que estuvimos estudiando la vida de Elías, lo estuvimos estudiando en el capítulo 19, que era un capítulo donde Elías estaba deprimido. Pero si nos regresamos al capítulo 18, estaba en victoria, ¿no? ¿Cuál es entonces, o qué quiere decir que estamos en los tiempos de Elías, o estamos viviendo los tiempos de Elías? Y la respuesta, si Dios lo confirma, va a ser una serie, ¿sí? Que vamos a enseñar. Pero lo que quiero enseñarles hoy, que Dios me enseñó a mí en esas semanas, hermanos, es lo siguiente, versículo
25, no cabe que en tiempos de Elías, y quiero resaltar lo siguiente, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio. En este pasaje, los tiempos de Elías hacen referencia a que el cielo se cerró por 3 años y medio. ¿Cómo se llama el primer punto que vimos? Cuando cuando El cielo está cerrado. el cielo está cerrado, ¿no? Si hay momentos en el que el cielo se cierra, ¿sí o no? Lo importante de esto es hacernos 2 preguntas. ¿Quién lo cerró? El jefe, ¿no? ¿El político en turno? No, Dios. ¿Las políticas oscuras? ¿Quién cerró el cielo? Dios. Ahora, la pregunta más interesante, porque la pregunta para nosotros, uno, es obvia, ¿no? Dios es el soberano. Pero la segunda pregunta, ¿por qué lo cerró? ¿Por qué lo cerró? ¿Para qué lo cierra? Sin abundar en la historia de 1 Reyes 16, 17, 18, 19, sabemos que fue Dios quien cerró los cielos a través del ministerio de Elías. Él le dijo, ve, preséntate delante del rey y dile que no va a llover por 3 años y medio. Y la razón por la que el cielo se cerró fue porque el pueblo de Dios se había desviado por mucho tiempo de sus caminos. Ya llevaban unos 80 años que nada que ver. Tan así que estaban sacrificando en el templo a Baal, imagínense. Imagínense que de repente nos acercamos aquí y bueno, no sé, no se me ocurre nada semejante. Pero bueno, el rey Acab superó a todos los reyes de Israel como el peor, ¿no? Como el más peor. No cabe duda que esto fue gracias a su mujer. Era tremenda, ¿no? Jezabel, casi una sacerdotisa de Baal. Ella lo influenciaba a las prácticas y a que incluyeran el culto a Baal dentro del servicio cristiano, servicio de Dios. Entonces, no se van a acordar a lo mejor, pero en el pacto que Dios hizo con su pueblo de Israel allá en el Éxodo, en el Deuteronomio, una de las cláusulas era que cuando se desvían demasiado, por demasiado tiempo, se iba a cerrar el cielo. ¿Sí o no? Otra de las cláusulas de rescisión o cláusulas correctivas era que otros pueblos los iban a invadir o iba a haber guerra entre los pueblos contra Israel. Cuando el pueblo se fuera a desviar demasiado, cuando dejara de poner el enfoque en lo que debía hacer, Dios les mandaba ahí algunas recordatorias. Oye, ustedes son el pueblo de Dios. Las mujeres de repente se quedaban estériles. O había guerras o el cielo se cerraba. Era una acción correctiva. ¿Están de acuerdo con eso? A un pueblo agricultor, a un pueblo ganadero, la lluvia era la fuente principal de la economía. Los cielos cerrados representaban entonces que Dios le puso pausa, un stand-by ahí a la prosperidad. ¿Por qué? Porque el pueblo de repente perdió la brújula. No un error, no un error de que hoy la regué, no fui a la iglesia, no di mi diezmo. No, fue una constante rebeldía ante los caminos de Dios. Muchos años de olvidarse de Él, de olvidarse de dar ofrenda, de olvidarse de amar al prójimo, de olvidarse de seguir sus mandamientos, de olvidarse de disfrutar de su presencia. Después de mucho tiempo, el Señor decía, los voy a hacer voltear conmigo. Porque los amo, porque Dios a los que ama disciplina. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, cuando uno recibe una acción correctiva, lo menos que puede hacer, o lo mejor que puede hacer es aceptarla. ¿Sí? Porque la humildad de aceptar es aceptar el error y es estar en posibilidad de corregirlo. Y que se acorte, digamos, la acción correctiva. Por el contrario, cuando no entendemos lo que Dios quiere enseñarnos, alargamos más esta etapa de cielo cerrado. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Lo han vivido o no lo han vivido? Entonces, nosotros
yo como papá y mi esposa, tratamos de enseñarle a Gaby cuando se agarra desobedeciendo y con actitudes caprichosas, que hay consecuencias ante la desobediencia. A lo mejor ella no ve consecuencias en ese momento y entonces nosotros le ponemos consecuencias correctivas como el Señor lo hacía en este caso. Que le decimos, oye, si sigues con esa actitud vas a estar castigada un mes de dispositivos electrónicos. ¿Sí? Y ahorita está en un castigo que lleva como 3 semanas. Entonces, en el Inter le decimos, si cambias tu actitud, podemos acortarla. Y ella decide, ¿no? Entonces, esto nos lleva al punto número 2. Entonces, cuando los cielos están cerrados, es difícil reaccionar bien y a veces somos groseros con el Señor de que le gritamos, Señor, nos estamos ahogando, como si Él no supiera, ¿no? Entonces, el punto número 2 que tenemos que aprender es discernir el tiempo. Hablando como la época o clima, ¿no? O temporada, discernir el tiempo. ¿Qué es lo que deberíamos de discernir, hermanos, en este momento cuando nos encontramos en una barca que se está meneando? Deberíamos discernir 3 cosas principalmente. Es una consecuencia de mi decisión, de mis actos. Es una consecuencia directa de mis actos. Es una prueba que Dios está permitiendo para hacerme crecer, o es una acción correctiva de Dios. ¿Notan la diferencia? A veces no lo notamos en la vida, en el día a día. Es una consecuencia directa de yo hacer algo mal. Es una prueba que Dios permite para hacerme crecer, como Job, por ejemplo. O es una acción correctiva del Señor. Entonces, una cosa es lo que estamos viviendo. Si es una acción correctiva, yo creo que debemos aceptar la corrección, como dije hace un momento. Debemos aceptar la corrección. Pero si es una consecuencia a mis actos, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me refiero con una consecuencia a mis actos? Si meto la mano al fuego, ¿qué va a pasar? Si olvido en la mañana cerrar el grifo de mi casa, del baño, ¿qué va a pasar? Va a quedar todo inundado, ¿no? Si se me olvida revisar el tanque de gasolina antes de un viaje largo, ¿qué va a pasar? Si dejo la ropa húmeda en la lavadora, ¿qué va a pasar? Mucho tiempo. Mal olor. Si dejo la comida fuera del refrigerador por mucho tiempo, ¿qué pasa? Si conduzco a exceso de velocidad, ¿qué puede pasar? Ok. ¿Entienden las consecuencias directas de nuestros actos? ¿Ahí qué tiene que ver Dios? Es importante discernir los tiempos. Es importante saber por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿La he regado en todo este tiempo en mis finanzas? No es un castigo ni acción correctiva de Dios, necesariamente. Unas consecuencias directas de tus actos. ¿Ok? Entonces, pero la acción correctiva es cuando demasiadas consecuencias directas no te hacen agarrar el rollo. Si la has regado todo el tiempo en las finanzas, llega un momento donde Dios dice, a ver, pues te voy a cerrar los cielos. Porque yo quiero que voltees conmigo, no quiero que te pierdas. ¿Están de acuerdo con eso, con Dios? Sí. Y otra cosa distinta son las pruebas, que son más complicadas, ¿verdad? Complicadas de entender por qué, Señor, por qué. Y las pruebas, ¿por qué vienen, hermanos? Por hacer lo correcto, por estar en el camino. Porque todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Porque cuando nos proponemos hacer cosas para Dios, vienen pruebas, sí vienen. Pero no es lo mismo que vengan pruebas cuando estás haciendo el bien, a que vengan consecuencias directas de tus actos, de tus malas decisiones. O si después de muchas malas decisiones Dios te dice, te voy a poner un alto, porque si no vas a morirte. Entonces es importante discernir los tiempos, es importante discernir por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y otras cosas, hermanos, son naturales, ¿sí?
que a veces nos acongojamos de más. Entonces, las cosas naturales, en el mundo tendrán aflicciones, el mundo está corrompido, los presidentes están corrompidos, las naciones están corrompidas, son cosas naturales. Entonces, yo le he pedido a Dios, hermanos, que nos ayude a cada familia, a cada persona a tener esa claridad para poder salir de esa sequía en la que nos encontrábamos, porque la temporada de lluvia, ¿qué dice aquí? Ya comenzó. ¿Cuántos están sintiendo ya la brisa? Y ya está chispeando. Ya comenzó, hermanos. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Y eso nos lleva al punto número 3, que dice: la lluvia llegó. Y hermanos, cuando la lluvia llega, consigo trae ciertas incomodidades también. ¿Sí? También trae tormentas que nos llegan a desestabilizar. Pero las lluvias traen, en el término bíblico, bendición, cosecha. Como a don Pablo, ¿no? Que aprovechó la lluvia. Entonces, yo creo, y eso es lo que vengo a decirles hoy, que es tiempo de cosechar. La lluvia ya llegó. De aprovechar las lluvias. Y hermanos, si estamos en la roca, aunque vengan tormentas, ¿qué dice la Biblia? No iremos a la bancarrota, no iremos a la ruina. Y si por el contrario estamos en la roca, tenemos buena actitud, hermanos, eso puede cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestra economía. Una actitud en la que esperamos, con fe, con certeza, la promesa de Dios. Antes de llegar a este incidente en los que los discípulos le gritan al maestro, Jesús, si se van a día atrás, les está enseñando por parábolas algunas cosas importantes de la vida y del reino. Por ejemplo, en la parábola del sembrador les dice que Dios da la semilla y que la semilla está bien, pero que la lluvia es la misma, pero que la tierra preparada es la que puede dar fruto. La semilla es la misma, la lluvia sale para todos, pero la tierra que está preparada es la que puede dar fruto. Y la tierra preparada en este contexto es nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestra fe. Así como don Pablo, ¿verdad? Que aprovechó la lluvia y no se quejó. El otro se quejó, quiso sacar por otro lado y se fue la quiebra. En el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos, versículo 35, dice que después de esas parábolas pasaron la noche y dice: aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ese versículo, a mí en lo personal, me ha hablado muchas veces, aunque está fuera del contexto, ¿no? Ahí estamos hablando de que están en un lugar, hablando de parábolas, y pasamos al otro lado, en la barca, ¿no? Crucemos. Su ruta esa era. Pero el día de hoy y en otras ocasiones, el Señor me ha hablado con ese pasaje: pasemos al otro lado. Y eso ha significado mucho para mí. Este es el tiempo, hermanos, de pasar al otro lado. Donde los cielos ya no están cerrados. Amén. Cruzar con fe esas cosas que muchas veces te han detenido, te han desviado de tu propósito, del propósito del que Dios te va a bendecir para que tú bendigas a otros. Es tiempo, entonces, de afrontar el riesgo de pasar al otro lado y hacerlo. Riesgo de tormentas, de pruebas o desafíos. Versículo 36. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en una barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas.
Entonces se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que comenzaba ya a hundirse. ¿Ok? Estando en la barca, hermanos, para muchos, para mí, es estar en el propósito de Dios. Y estar en el propósito de Dios va a traer ciertas pruebas y desafíos. Es lo que vimos hace 2 semanas. En el mundo tendremos aflicciones también, ¿no? La pregunta es, o las preguntas, ¿el Señor va en tu barca cuando sales a trabajar? ¿Se sube contigo? ¿Se sube en las 6:22 de tu vida? Él va en tu barca cuando regresas y te sientas en el sofá y prendes la televisión, el Face o el TikTok. ¿Él se sienta contigo? Él va en tu barca cuando tratas temas difíciles con tu esposo, tus hijos, temas económicos. Él va en tu barca cuando estás modelando con el ejemplo a tus hijos. Y sí, hay momentos en las que las circunstancias de la vida, hermanos, sea por prueba o consecuencia de nuestros actos, azotan nuestra barca. Y que vemos que efectivamente comienza a hundirse nuestro matrimonio, por falta de cultivar el amor, o nuestras finanzas se hunden porque nos hemos endeudado sin estrategia, o el rumbo de nuestros hijos parece alejarse por falta de disciplina o amor, o por estas circunstancias que acabo de decir que pasaron y que nos dolió, como es normal humanamente, perdemos nuestra confianza en Dios, siendo esta cosa la más difícil de dejar, mejor dicho, la más riesgosa de dejar. Podemos fracasar nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en algún negocio, pero dejar de confiar en Él y gritarle a Él es lo peor que podríamos hacer. Hermanos, cualquiera que sean las circunstancias, el Señor está en la barca. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, el Señor está en tu barca. Cualquiera que sea la circunstancia que viviste, que estés viviendo o que vivirás. Versículo 38. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron gritando. Yo creo que no le gritaron de una manera grosera respecto a la persona del maestro, sino le gritaron porque estaban asustados, porque estaba moviéndose todo. Maestro, no es como regañándolo, ¿verdad? Pero quiero que entiendan el trasfondo, que es una falta de respeto. Si el Señor está en tu barca, ¿por qué te asustas? Eso es lo que recrimina y no que le gritaron. Eso es lo que el Señor nos recrimina hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe aún? ¿No han tenido otras victorias en las que yo he estado con ustedes? Él no es sordo ante tus circunstancias. Él no es ciego ante tus problemas, ni insensible a tus necesidades. Pero lo que sí desea y lo que sí le entristece es que no respondemos con fe. De repente la duda está bien, como niños. Pero si Él está ahí, si ellos sabían que Él estaba ahí, si vieron muchos milagros, ¿por qué dejaban de confiar? ¿Por qué dejaron de confiar? ¿Realmente a Jesús no le importa que nos ahoguemos en nuestras circunstancias? Hermanos, si dio su vida, si sufrió la vergüenza de la cruz, si soportó 39 latigazos y más, los clavos en sus manos y en sus pies, la sed, el hambre, el desamparo del Padre,
Si cargó todas las enfermedades y pecados en su espalda y aún así se gozó, ¿no está preocupado si te ahogas? Por supuesto que les importamos. Si tienen contados nuestros cabellos, digo, conmigo no es tan difícil. No, en 3 minutos los cuenta. Sí le importamos. Y él está ahora mismo a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él sí le importamos porque ha enviado al Espíritu como consolador para guiarnos, para abrazarnos en los momentos más duros de nuestra vida. Hermanos, Él vivió todo el dolor que nosotros estamos viviendo. Él nos entiende, dice Hebreos 4. No duden de esto, hermanos. Las aflicciones son pasajeras y son aprendizaje. Repitan conmigo. Las aflicciones son pasajeras y son aprendizajes. Hace poquito perdimos una hermana. Hermanos, el Señor me dijo que le dijera esto. La muerte de sus seres queridos en Cristo es victoria. Y que llegarán los días, hermanos, de Elías a tu vida. Ya llegaron. Ya están aquí. Donde en el versículo 39, donde el Señor se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio. Imagínense la escena, silencio, cálmate, mar. La lluvia llegó a tu vida, hermano. Las bendiciones que nos hemos perdido por necios y por descuidados están aquí de nuevo. Dios tiene planes de bien para nosotros. Este es el tiempo en el que el Señor se levantará y callará al mar de nuestros problemas. El Señor ya abrió la llave de los cielos, hermanos. Pero el problema es que algunos siguen quejando de la lluvia y otros ya las están disfrutando. Versículo 40. Después de callar la mar, imagínense, Dios, ¿no? ¿Se imaginan la escena? ¡Silencio! ¿Se imaginan? El mar. Ay, pues ya, Señor. Es increíble lo que ellos vivieron. Es increíble lo que nosotros hemos vivido en otras ocasiones cuando vemos la mano poderosa del Señor. Calmar al mar. Hermanos, después de una época tan difícil, de 3 años y medio sin lluvia, nosotros en medio de una pandemia, que para muchas personas fue pérdidas de empresas, de vida, de salud, el Señor se levantará y dirá, silencio. A eso que vivimos. Pero Él espera que nosotros cambiemos nuestra actitud y postura ante la vida. Que nos gocemos. Que nos gocemos. Que tengamos fe. Que pongamos confianza en Él, que responderá nuestras oraciones. El Señor no puede hacer milagros si no encuentra fe. Amén. La lluvia se avecina, hermanos. Pasemos al otro lado. ¿Quiere pasar conmigo? Póngase de pie. Y yo creo que